Hola, aquí estamos nuevamente, trabajando PAES Competencia Lectora. Les recuerdo que todavía estamos trabajando en la prueba 2023, forma 103. Hoy trabajamos el texto 8, es el último, por lo cual les recuerdo que de aquí en adelante, para poder ingresar a mis clases, tienen que estar suscritos al canal, y eso es gratuito. La idea es simplemente llevar un conteo de quienes están participando y poder atender a esas personas de forma más exclusiva. Y así contar también con personas que están haciendo un proceso conmigo, que es la idea. Me gustaría saber cómo les va cuando den la prueba, cómo les fue cuando empezaron. Esa sería como la retribución a lo que yo estoy haciendo. Y recordarles que los suscritos también pueden hacer preguntas de matemática. No las voy a contestar yo, obviamente, sino que un profesor de matemática. Especialista también en prueba PAES, pero en este caso matemática. Bien, comenzamos. Y para eso les voy a proyectar el último texto de la PAES. En este caso es un fragmento de un reportaje, por lo tanto entendemos que es un texto periodístico y no es literario. Siempre es bueno diferenciar literario de no literario. Es lo más importante porque sabemos cómo van a estar enfocadas las preguntas. Los textos no literarios van enfocados a los datos y a los hechos o a la secuencia cronológica. Eso nos vamos a preocupar de momento. El texto tiene un título que siempre debemos destacar antes de comenzarlo a leer, y es la UNESCO. Aquí tenemos un dato. ¿Por qué lo voy destacando? Les recuerdo que cuando uno va leyendo va buscando la información vital de cada texto, porque sabe que en este caso esa información es la que va a ser preguntada y nos vamos enfocando desde ya al texto. Entonces, la UNESCO incluye asentamientos y momificación artificial de la cultura chinchorro en el patrimonio mundial. Aquí tenemos las dos ideas principales. Se va a hablar de la cultura chinchorro en el patrimonio mundial y la UNESCO. Luego de esto, ¿qué hay que hacer? Piensen. Uno, muy bien, tenemos que ir a las preguntas. Hay que ir a las preguntas para ir destacando qué nos están preguntando y así leer el texto de forma intencionada y no perder el tiempo con una, dos o tres lecturas, porque volver demasiado al texto completo quita mucho tiempo. Recordemos algo vital, y es que la PAES, competencia lectora, tiene 65 preguntas y ustedes tienen 8 textos. Para esto quiere decir que ustedes cuentan con 20 minutos por cada texto. Si se pasan de ese tiempo, no van a alcanzar a desarrollar la prueba completa. Por eso es importante ver varias cosas que les voy a comentar ahora antes de avanzar, que son súper importantes para ustedes, así que escúchenlas. Uno, si usted es un experto en prueba PAES, sígala en orden y hágalo con tiempo. Tiene que ceñirse al tiempo. Seguramente ha tenido buenos resultados, entonces su leitmotiv en este momento para obtener una buena prueba PAES es el tiempo y la calidad de sus respuestas. Aquí lo más importante es no equivocarse y leer bien siguiendo los pasos y tener en cuenta que debería demorarse 20 minutos por texto. Por lo tanto, pone alarma. Si a usted le cuesta un poquito más y no ha logrado terminar en el tiempo adecuado o nunca se ha tomado el tiempo, yo le sugiero que en este caso usted tome el texto 8, detenga el video, ponga 20 minutos y haga el texto completo y vea cuánto tiempo demoró en hacer esto. Y ahí va a tener su primera meta, adecuarse al tiempo para el texto. Obviamente hay textos mucho más simples y textos mucho más complejos, como lo hemos ido viendo. Pero para los textos complejos a nosotros nos quedan todavía 30 minutos que van como sobrando, que sirven como para revisar preguntas, que sirven para traspasar respuestas y para los textos complejos. O sea, tenemos además 30 minutos extra. Los destinamos a eso. Si le tocó un texto complejo, en lugar de 20 minutos seguramente va a demorar 30. Y ya sabe que le va quedando un poquito menos de tiempo para el resto. Si a usted le cuesta mucho, no se puede concentrar, jamás ha terminado un texto PAES completo y está sacando un puntaje muy bajo, la recomendación es otra. Concéntrese en los textos cortos y de vocabulario simple. Es más seguro para usted. Y una vez que se haya especializado en eso, recién pasa a los textos largos y deje los textos complejos para después.
Probablemente si usted no tiene un puntaje muy alto, tampoco piensa estudiar una tremenda carrera y por lo tanto no requiere un puntaje completo, entonces se va adaptando. Hay que ser súper realista en esto. Yo no estoy despreciando a nadie, yo estoy hablando y cada uno se pone el poncho que le sirve. Pero la primera tarea es adecuarse al tiempo, ¿ya? Y yo tenía alumnos que me preguntaban, pero profesora, a mí me cuesta mucho leer, me canso, me aburro. Bueno, ¿cuánto puntaje necesita? Digamos que estamos en la prueba de ahora, en este rango, ¿ah? De 1000 puntos. ¿Cuánto necesita para su carrera? Ah, yo necesito 800 puntos. Bueno, vea cuántas preguntas necesita contestar para los 800 puntos y ahí saca la cuenta de cuántos textos tiene que desarrollar y se detienen esos y un poco más por si acaso se equivocara. Y esos textos los hace bien y parte por los textos cortitos. Y cuando usted se cansa, se está distrayendo, bueno, el estar subrayando y destacando también nos ayuda a mantener la atención, pero no se cansa. Vienen estos ejercicios de estiramiento que uno puede ejercitarse, que lo puede hacer la prueba, se puede ir estirando, descontracturando y luego vuelve. Si todavía le cuesta concentrarse, hago unos dibujitos a la orilla del texto, unas rayitas, unos pensamientos positivos, lo voy a hacer, ánimo. Eso sirve mucho porque uno se va ayudando a sí mismo, ¿ya? Habiendo visto esto, comenzamos. Nos vamos a las preguntas. ¿Cuál es la función del siguiente segmento dentro del fragmento? Como aquí nos están preguntando por la función de un segmento, yo tengo que identificar el segmento. Lo anterior en virtud de su valor universal excepcional al corresponder a un ejemplo sobresaliente de la interacción de un grupo de cazadores-recolectores marinos de uno de los ambientes más secos del mundo. Voy a destacar esto porque cuando llegue a esta idea, yo sé que tengo que venir a esta pregunta. ¿Se fijan? Porque aquí me están preguntando por la función del segmento. Entonces, lo que tengo que saber es qué hay antes y qué hay después de este segmento. Y ahí recién voy a poder contestar. Pregunta 61. ¿Qué aspecto social de la cultura chinchorro destaca el Ministerio de las Culturas? Y destaco el aspecto social de la cultura chinchorro. Y cuando llegué a ese tema, me vengo a esta pregunta. ¿Cuál es el rol de la Universidad de Tarapacá en la obtención del reconocimiento de la UNESCO? Y destaco el rol de la universidad en el reconocimiento. Cuando me digan qué hizo la universidad para obtener el reconocimiento de la UNESCO, vengo a esta pregunta. Y vuelvo a recordar, como lo he hecho todas las clases, hay que tener la tranquilidad que en general las preguntas están en el mismo orden que el texto, a no ser que sean estas preguntas en que hay que comprender el texto completo o la relación de las partes, o cambiarle el título, cuál es el mejor título. Ahí uno tiene que tener una comprensión completa del texto. 63. De acuerdo con la lectura, ¿qué institución estará a cargo de administrar la gestión de los sitios arqueológicos? Con tener la idea de administrar, ya sé que cuando me digan qué institución va a estar a cargo de la administración, y por si acaso puedo destacar sitios arqueológicos si quiero estar seguro o segura, y sigo avanzando. 64. ¿Cuál es una evidencia que las momias eran parte de la vida cotidiana? Con esto me basta. Cuando hablen de las momias como parte de la vida cotidiana, vengo a esta pregunta. 65. Según el fragmento leído, ¿qué fenómeno permite profundizar el valor de la cultura chinchorro? Entonces, aquí vamos a destacar la pregunta completa. ¿Qué fenómeno nos permite profundizar? Y obviamente el valor de la cultura chinchorro lo abarco más todavía porque ese es el tema que yo voy a tener que buscar. ¿Dónde se habla del valor de esta cultura? ¿Por qué es valiosa? Paso a la siguiente pregunta. Y ya no tenemos siguiente pregunta. Por lo tanto, regresamos y comenzamos a leer. Acuérdense, idealmente ustedes ya debieron haber hecho este texto y ahora lo están revisando conmigo y específicamente van viendo mis recomendaciones, mis comentarios,
Vean ojalá sus respuestas correctas para ver si coincidieron, si encontraron la misma explicación que yo. Porque si lo hicieron por intuición, muy bien. Pero la idea es que seamos científicos para esto. Porque si usted contesta muy bien por intuición y tiene una excelente comprensión lectora y esto viene en su naturaleza, es fantástico. Pero igual se va a equivocar porque a veces uno se confía de más, entonces tiene que estar seguro de todo. Y cuando se equivocó, sobre todo hay que ver, porque ahí va en la explicación darse cuenta en qué se equivocó o qué dejó de mirar. El Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO, reunido hoy en Fuzhou, China, y de manera telemática con los Estados Unidos para la 44 sesión anual, decidió incluir en la lista de patrimonio cultural los asentamientos y momificación artificial de la cultura chinchorro en la región de Arica y Parinacota, nominando a Chile en un proceso liderado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que es fruto de un trabajo conjunto o junto a la Universidad de Tarapacá y diversas instituciones locales. La gracia de lo que yo estoy haciendo aquí, para que se den cuenta, y por eso de repente me puedo equivocar en la lectura, es que yo estoy mirando el texto por primera vez, igual que ustedes. Este es un texto que yo no había trabajado, por lo tanto, voy desarrollándolo intuitivamente, igual que ustedes. Lo anterior en virtud de su valor universal excepcional, al corresponder a un ejemplo sobresaliente de la interacción de un conjunto de cazadores recolectores marinos. Y aquí tenemos ya algo que habíamos leído abajo. ¿Se acuerdan que había una pregunta sobre los recolectores? Y aquí me dice que esto es un ejemplo sobresaliente de la interacción de un grupo de cazadores marinos con uno de los ambientes más secos del mundo y ser un testimonio único en la compleja espiritualidad de una tradición cultural ya desaparecida, la cultura chinchorro, expresada a través de los cementerios en los que se encuentran cuerpos momificados natural y artificialmente. Por lo tanto, yo ya sé que me preguntaron esto y bajo el texto para poder determinar cuál es la respuesta correcta. Bajamos. Estamos ya en las preguntas y entonces yo, para evitarme leer todo, se fijaron que ya marqué, voy mirando las marcas y voy más rápido. Aquí me preguntan de la función del segmento justo, cazadores recolectores. Y empiezo a ver la función. Destacar las condiciones climáticas, presentar la visión del mundo, exponer los motivos por los que la cultura chinchorro fue reconocida o ejemplificar con la cultura los criterios para que sea reconocida. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora para facilitar mi trabajo es destacar las ideas. O, como yo les decía, ustedes van mirando el texto y van mirando la pregunta, moviendo las hojitas y van buscando la información. En todo caso, este texto, como nos está hablando de la cultura chinchorro y por qué fue reconocida por la UNESCO, por las momias, o sea, ese es el tema. La UNESCO reconoció la cultura chinchorro por las momias. Por lo tanto, mis respuestas tienen que estar enfocadas a eso, no a otra cosa secundaria, porque las preguntas van a lo principal, porque están midiendo si somos capaces de reconocer la información principal e importante. Por lo tanto, este texto no habla de condiciones climáticas adversas, la descarto. Presentar una visión del mundo de la cultura chinchorro expresada en actividades cotidianas, no. Aquí nos interesan las actividades cotidianas porque ya dijimos que estamos hablando de las momias.
Sí, tienen algo que ver con sus actividades cotidianas, pero en este caso está hablando de la cultura chinchorro y su visión de la muerte o la religiosidad, probablemente porque estamos hablando de momias. Exponer los motivos por los que la cultura chinchorro fue reconocida. Se fijan que esto ya nos queda clarito, porque por eso estamos viendo, el título decía, ¿por qué la UNESCO lo reconoció? Tenemos ahí la CEP. Ejemplificar con la cultura chinchorro los criterios para que una cultura sea reconocida universalmente. Está arriba la palabra ejemplificar, pero aquí la están usando de otra manera, nos quieren engañar. Es un distractor súper poderoso, porque los criterios con los que una cultura puede ser reconocida universalmente, no, porque cada cultura tiene sus peculiaridades y de acuerdo a esas peculiaridades es que se la reconoce. Ahora yo digo que la respuesta es C, pero no basta con que yo por intuición, como les decía, la escoja. Ahora debo volver y verificar para estar científicamente segura de que lo hice bien. Entonces leo de nuevo. Exponer los motivos porque fue reconocida. Regreso al texto. De hecho, el título me lo dice, ¿se fijan? Pero tengo que sacarlo del texto. En virtud de su valor universal, excepcional, ¿se fijan? Entonces, no, por eso yo descarté aquella que dice por los que se reconoce cualquier cultura o porque una cultura es reconocida. Es porque es excepcional. Por lo tanto, no está dentro de un canon. Un ejemplo sobresaliente de la interacción de un grupo de cazadores con los ambientes más secos y ser un testimonio de la complejidad espiritual de una cultura ya reconocida, perdón, ya desaparecida. Vuelvo. Explicar por qué fue reconocida. Por dos cosas entonces, porque estaba en el ambiente más seco y por sus momias, lo que incluso me permite de descartar por segunda vez la A, porque las condiciones climáticas adversas es una de las razones por la que debe ser reconocida, no las dos. Y nos quedamos con la respuesta correcta C. Seguimos leyendo. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio celebró este importante hito. Esta es una gran noticia para Chile. Es un reconocimiento al esfuerzo sostenido del Estado, de la Universidad de Tarapacá y de muchos actores sociales, y constituye también un aliciente para continuar trabajando para la proyección de este patrimonio cultural milenario y magnífico. Esta declaratoria aporta una tipología muy representativa en la lista del patrimonio mundial, correspondiente a culturas de cazadores, recolectores tempranos, que dan cuenta de la excepcional adaptación de los seres humanos a medio ambientes extremos, a la par que exponen la compleja cosmovisión de estas culturas y su relación con la muerte. Sigo leyendo porque yo no recuerdo que ninguna pregunta aludiera a algo que está aquí. Por su parte, el rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez, aquí ya me están hablando específicamente de la universidad. Lo voy a leer porque yo me acuerdo que me estaban preguntando el papel que tenía. La Universidad de Tarapacá destaca este gran logro en el país y para nuestra región. En efecto, incluir los sitios de la cultura chinchorro en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO es la resultante de un trabajo de décadas. Ya tenemos, ellos han hecho un trabajo de décadas. Reconocemos el esfuerzo de nuestros investigadores y sus equipos, así como el esfuerzo de las instituciones regionales y nacionales que han apostado a potenciar la cultura chinchorro. En esta magnífica ocasión reiteramos nuestro total compromiso con el rescate, conservación y puesta en valor permanente de nuestra milenaria cultura que hoy saluda a la humanidad toda. Esta es la labor que han hecho. Vamos a ver qué nos preguntaban entonces respecto a la universidad. ¿Qué aspecto social todavía no nos aparece? ¿Cuál es el rol de la universidad en la obtención del reconocimiento? Apoyar la postulación a través de la producción de un completo expediente de investigación. Eso no lo hemos visto.
Financiar la postulación, tampoco han dicho que ellos han financiado. Por lo tanto, no lo hemos visto. Patrocinar la postulación a través de la firma de académicos. No dice que hayan firmado algo. Acuérdense que puede ser lógico, pero tiene que estar dicho explícitamente. De lo contrario, no es la respuesta. Validar la postulación a través del análisis de las condiciones de autenticidad, integridad y gestión de los recursos. No es lo que dice. Vamos a volver porque seguramente si no está en ese párrafo, uno asume que está en el párrafo siguiente, pero ahí se está hablando el tema. Porque aquí si se fijan dice, ellos, los académicos, tuvieron compromiso con el rescate, conservación y puesta en valor permanente, no lo que decía abajo. De esta forma, Chile consigue el 7º reconocimiento de parte de la UNESCO como parte de la lista de Patrimonio Mundial, el máximo grado de protección patrimonial debido a su valor universal excepcional, sumándose así los sitios, oficinas salitreras Humberstone y Santa Laura, el Parque Nacional Rapa Nui, las iglesias de Chiloé, Campamento Sewell, área histórica de la ciudad Puerto Valparaíso y Capac Ñam, Sistema Vial Andino. Los asentamientos de la cultura chinchorro, nominados como sitio de patrimonio mundial, son 3, Faldeos del Morro y el Museo Colón. Ahí hay 2. Los que se encuentran en el entorno urbano de Arica y destacan por ser los cementerios más importantes y representativos de la tradición funeraria chinchorro. Y se suma la desembocadura del río Camarones. ¿Por qué sigo leyendo? Porque sigue hablando de esto, por lo tanto la información que yo busco puede estar más abajo. Ubicado en la zona rural de la comuna de Camarones, donde es posible encontrar distintos vestigios de esta cultura, tanto funerarios como habitacionales, los que se conservan en un ambiente y paisaje similar a la época que lo habitaron. Un largo camino. Como ya he avanzado bastante, tengo que bajar y asegurarme que no me haya aparecido otra pregunta que se me haya olvidado. Función social no ha aparecido. El rol de la Universidad de Tarapacá. Ay, no la marqué. Ay, la que estamos viendo. Tampoco me ha aparecido ninguna de estas ideas. ¿Qué institución va a estar a cargo de la administración? Tampoco ha aparecido. Evidencia de las momias de la vida cotidiana tampoco ha aparecido. Y qué fenómeno permite profundizar el valor tampoco ha aparecido. Por lo tanto, debo seguir leyendo. De esta forma, Chile consigue el 7º reconocimiento por parte de la UNESCO. Esto ya lo leí. Un largo camino. Aquí habíamos quedado. Esta postulación acumula más de 20 años de trabajo y tiene su inicio formal en 1998, cuando este milenario patrimonio fue incluido por Chile en la lista tentativa de patrimonio mundial. Una década más tarde, la Universidad de Tarapacá inició investigaciones para elaborar, aquí está el expediente, para elaborar un expediente de postulación. Aquí está textual, el que contó con el apoyo del Ministerio de las Culturas, el gobierno regional y distintas instituciones. Y fue enviado a la UNESCO en 2020 tras la firma de la ministra. ¿Se acuerdan que decía que por qué lo firmaron los investigadores? No, porque lo firmó la ministra. Otra razón para destacar a los investigadores, descartar esa opción en la pregunta anterior. En su versión final cuenta con casi 400 páginas el texto de postulación y 900 anexos. Ya nos queda claro cuál es la respuesta. Volvemos a la pregunta. Ay, perdón, se me corrió todo. Entonces, ¿cuál es el rol de la universidad? A apoyar la postulación, porque ellos no la postularon, se fija, fue el ministerio. Y ellos como la apoyaron con un completo expediente de investigación. Respuesta correcta, A. Seguimos leyendo para encontrar la información de la pregunta que sigue.
Junto con la elaboración del expediente, Chile fue avanzando en otros pasos clave para la protección del bien y la nominación ante UNESCO, y que fueron enviados y considerados por el Comité de Patrimonio Mundial para su decisión. Es así como en 2019 se conformó la Corporación Chinchorro Marca, que agrupa a UTA y a las corporaciones culturales de los municipios de Arica y Camarones, contando con el apoyo del Ministerio de las Culturas. Dicha corporación estará a cargo de administrar la gestión de los sitios arqueológicos de la cultura chinchorro y ya redactó un plan de manejo para protegerlos y preservarlos. Y entonces hemos recordado que preguntaban, ¿quién estará a cargo de administrar los sitios arqueológicos? Ya tenemos esa pregunta. Tenemos que ver quién estará a cargo. Y tenemos que verlo en el párrafo anterior, porque aquí se inicia una idea que se está retomando del párrafo anterior. Y para saber quién es esa dicha corporación, tenemos que ver de quién se está hablando principalmente en el párrafo anterior. Junto con la elaboración del expediente, Chile fue avanzando en otros pasos claves para la protección del bien y nominación ante la UNESCO y que fueron enviados considerados por el Comité del Patrimonio Mundial para su decisión. Es así como en 2019 aquí se conformó la Corporación Chinchorro Marca. Esta es la corporación de la que se está hablando. Y esta corporación agrupa a UTA, las corporaciones de Arica y Camarones y el Ministerio de las Culturas. Por lo tanto, esta es la corporación que va a estar a cargo de administrar los recursos arqueológicos. Nos vamos a la pregunta para marcar la respuesta correcta porque ya estamos 100% seguros. ¿De acuerdo? ¿Qué institución estará a cargo? Chinchorro Marca. Y obviamente si uno debiese siempre darse la molestia de descartar las otras porque puede equivocarse. El Comité del Patrimonio Mundial, no, porque recuerden que, si yo vuelvo hacia arriba, son 3 los que se están nombrando. UTA, los municipios de Camarones y el apoyo del Ministerio de las Culturas. El mundial es el que está decidiendo. La cultura, las artes y el patrimonio son parte de Marca y el Consejo Internacional de Monumentos de la UNESCO es el que decide. Por lo tanto, definitivamente la respuesta es A. Seguimos leyendo. ¿Se dan cuenta que las respuestas siempre están en el texto y todas las marcas textuales también? Entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 se llevaron a cabo diferentes instancias de evaluación por parte de la UNESCO, entre las que se contó una misión del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de UNESCO, para conocer en terreno las condiciones, autenticidad, integridad y gestión de esos vestigios arqueológicos. Esta, si uno recuerda, era una de las opciones para una pregunta anterior, pero como está más abajo no nos confundimos, porque nosotros sabemos que las preguntas en general aparecen en el mismo orden del texto, y así este distractor no nos va a complicar la vida. Asimismo, parte de los bienes postulados son propiedad del Estado de Chile y ya cuentan con la máxima protección patrimonial que otorga el país en la categoría monumento arqueológico reconocido en la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales. Para efectos de la nominación, a esa protección existente se suma la de monumento histórico y santuario de la naturaleza, esta última en proceso de tramitación. Por lo anterior, estos sitios quedan definidos como áreas protegidas para efectos de la Ley de Bases del Medio Ambiente chilena y cuenta con todo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental asociado. Sobre esto no hay ninguna pregunta, así es que seguimos leyendo. Cultura chinchorro. La cultura chinchorro se desarrolló hace más de 7.000 años por cazadores-recolectores marinos que se establecieron y habitaron en la costa del desierto de Atacama, el más árido del mundo, aprovechando los abundantes recursos marinos que proporciona la corriente de Humboldt. Esta profusión de materias primas les permitió generar asentamientos semipermanentes en las desembocaduras de los escasos ríos y quebradas de la zona.
con una tecnología marítima especializada, cuyas frágiles evidencias se han podido preservar gracias a las excepcionales condiciones climáticas del norte de Chile. No puedo seguir avanzando sin comentar que probablemente no todos están acostumbrados a leer y por lo tanto no todos se van a estar acordando, van a tener registrado en su mente las preguntas que leyeron, sobre todo si no están acostumbrados a memorizar. Por lo tanto, si no tienes esa costumbre, leen un párrafo y mira las preguntas, lo que destacaron. Leen otro párrafo y mira las preguntas y su cerebro se va a acostumbrar a volver al texto mentalmente y con el tiempo no va a ser necesario porque uno entrena su cerebro. Seguimos avanzando. El subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, quien actúa como punto focal ante la UNESCO en estas materias, destacó en su intervención durante la sesión del comité que estos tres componentes incluyen la evidencia arqueológica conocida más antigua del mundo de momificación artificial de cuerpos. En los cementerios chinchorros hay cuerpos momificados debido al medio ambiente y a la momificación humana artificial. Esto último es notable debido a la antigüedad y a la técnica, pues los chinchorros fueron innovadores en cuanto a la momificación artificial. Con el tiempo perfeccionaron prácticas mortuorias complejas para crear momias artificiales que poseían cualidades materiales escultóricas y estéticas que presumiblemente reflejaban el papel fundamental de los muertos en su sociedad. Por las evidencias del lugar de entierro, a pocos centímetros de la superficie y cerca o en los lugares en que vivían, y por el desgaste y reparaciones que presentan, los especialistas plantean que estas momias seguían formando parte de la vida cotidiana, y aquí tenemos vida cotidiana comunitaria, destacamos, o familiar de los chinchorros, en que eran desenterrados para ciertas ocasiones y posteriormente vueltas a sepultar. Este proceso de momificación es más antiguo que las momias egipcias. Oh, increíblemente tenemos momias más antiguas que las egipcias en Chile. Yo las fui a ver al museo. El museo está tal cual las encontraron, están puestas bajo vidrios en el piso, así que váyanlas a ver. Vamos a la pregunta entonces, porque ya tenemos que había una pregunta sobre la vida comunitaria. Recordando que, ¿cómo se puede calificar el proceso? Ya lo podemos contestar porque hemos leído bastante. También esta pregunta la podemos contestar, pero después la vamos a volver porque hay que analizarla. ¿Cuál es una evidencia de que las momias forman parte de la vida cotidiana y la cultura chinchorro? La vestimenta, nosotros no dimos nada con la vestimenta, ¿no es cierto? Por lo tanto, destacamos. Lo que no está, no se compliquen. La técnica innovadora de momificación, las restauraciones que poseían las momias, la sequedad del clima, que contribuía con la momificación natural y artificial. ¿Cuáles eran parte de la vida cotidiana? O sea, ¿qué hacían con las momias de forma cotidiana los chinchorros? Esa es la pregunta en otras palabras. Cuando uno no le queda muy claro, tiene que pensar la pregunta de otra forma. ¿Cuál es una evidencia de que las momias eran parte de la vida cotidiana? Y yo podría quizás distraerme con la B y la C. Entonces yo tengo que decir, ya, pero quiero, ¿qué es lo que hacían cotidianamente? Técnicas innovadoras no son cotidianas porque tú vas innovando y vas cambiando, por lo tanto no es cotidiano. Por lo tanto, la respuesta es C, porque dice que los enterraban superficialmente y los restauraban cotidianamente porque se supone que los sacaban cada cierto tiempo para ponerlos como parte de su vida y luego los volvían a enterrar. Volvemos a la pregunta anterior que estaba sin contestar. De acuerdo a la lectura, ¿cómo se puede calificar el proceso de postulación de la cultura chinchorro al reconocimiento de la UNESCO?
Colaborativo, pues contó con la participación de varias instituciones regionales y nacionales. Sí, es un proceso colaborativo. Costoso, pues recurrió al financiamiento de fondos públicos. No, porque esto no nos está hablando de plata el texto, por lo tanto lo podemos descartar. Gradual, pues se incorporó paulatinamente cada uno de los tres sitios. No se habla de que se hayan incorporado paulatinamente los tres sitios, sino que paulatinamente se los fue investigando. Polémico porque se tuvo que demostrar la autenticidad e integridad de los vestigios. No es polémico, o sea, se tuvo que hacer, pero para respaldar no fue polémico. Polémico es cuando se discute sobre el tema y nadie se pone de acuerdo. Por lo tanto, la respuesta debiese ser a colaborativo, porque ya hemos visto que toda la primera parte del texto nos habla de la colaboración de tres ministerios que se juntaron en un nuevo organismo para poder vigilar estos descubrimientos. Seguimos. Pregunta 61. También la podemos contestar porque hemos leído suficiente. ¿Qué aspecto social de la cultura chinchorro destaca el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio? Y ponemos ojo, como siempre, en partes de la pregunta. Ya habíamos destacado esto, pero yo lo voy a volver a destacar. ¿Qué aspecto social, nos están preguntando, de la cultura destaca el Ministerio de las Artes? Por lo tanto, si uno quiere estar seguro, debiese volver a donde está el Ministerio de las Artes y ver cuál es el aspecto social que destacan. Pero vámonos por la lógica primero y así eliminamos algunas opciones y nos quedamos con aquella que necesitemos consultar. La distribución del trabajo, inmediatamente yo lo descarto porque aquí el tema es la cultura chinchorro a partir de la religiosidad y la sobrevivencia en un ambiente seco y hostil. Por lo tanto, esas son las dos cosas a las que debería referirse alguna de las respuestas. La adaptación de sus habitantes a lugares inhóspitos, esta sí podría ser, porque la voy a dejar destacada de momento, porque recuerden que acabo de decir que se destacaron dos elementos de ello. La interacción entre sus recursos naturales y la religiosidad. Los recursos no son los que interactúan con la religiosidad, son las personas. Por lo tanto, es una opción mal redactada, que trae información del texto, pero no corresponde a lo que se está preguntando. No contesta la pregunta. La implementación de tecnologías innovadoras para la momificación podría ser, que sería un aspecto social de ellos. Por lo tanto, nos vamos a donde nos den la respuesta, donde estén hablando del clima inhóspito. Y si se fijan, en donde se nos hablaba de esto era en el primer párrafo, no en el segundo aquí, en donde estaba la primera pregunta y por eso está al principio y no estaba al final, solo que no siempre uno se da cuenta de inmediato. Aquí está. El Ministerio de las Culturas y las Artes celebró este importante hito. Esta es una gran noticia para Chile. El reconocimiento al esfuerzo sostenido es un aliciente y aquí está. Correspondiente a culturas de cazadores-recolectores tempranos que dan cuenta de la excepcional adaptación de los seres humanos a medioambientes externos y la cosmovisión. Se fijan, aquí nos está destacando los dos elementos. Y de esos dos elementos aparece solo uno en la respuesta correcta. Idealmente deberían estar los dos, pero ellos escogieron poner uno y solo es uno. La adaptación al medio ambiente extremo, sea muy seco, y la religiosidad. Por lo tanto, yo voy a la respuesta y ya puedo marcar con seguridad. Está en otras palabras, ¿se fijan? Adaptación a lugares inhóspitos.
y la implementación tecnológica no estaba en ese párrafo. Por lo tanto, la respuesta correcta es B. Veamos qué preguntas nos van quedando para no desgastarnos en algo que no sea necesario. La 65, nos queda una sola. ¿Qué fenómeno permite profundizar en el valor cultural de la cultura chinchorro? O en el valor de la cultura chinchorro. La explicación del proceso de momificación, los aspectos espirituales. Aquí nuevamente ya podemos contestar sin terminar el texto porque ya tenemos cuál es el tema y sabemos a lo que se le dio importancia. La momificación artificial, eso está en el texto, corresponde al tema. Aspectos espirituales de las culturas originarias, esto no nos sirve porque es muy general, cultura originaria, o sea, son un montón. No es solo la cultura chinchorro, este texto es solo sobre la cultura chinchorro. La opinión de los habitantes de Arica, en ninguna parte se habla de la opinión de los habitantes de Arica, por lo tanto, fuera. La ubicación geográfica de otros sitios, aquí no estamos hablando de otros sitios, solamente de los chinchorros, ¿se fijan? Entonces no había necesidad de leer nada más, ni siquiera haber leído el texto para contestar esto. Y la 65 automáticamente es A. Hay preguntas que son como de lógica. Este es una de esas preguntas. Espero que les haya gustado el trabajo, que lo aprovechen y se suscriban para que puedan acceder a las siguientes clases. En el próximo ciclo, clase 2, vamos a trabajar el texto de ENRE, forma 101 del 2023. Nos estamos viendo. Hasta luego.